En el día de hoy vamos a estar analizando brechas de seguridad y en particular el caso de T-Mobile. Como se mencionó anteriormente, la empresa afectada fue T-Mobile, la empresa de telecomunicaciones, y los atacantes fueron Lapsus Hacking Group. Es interesante entender que eventualmente dos personas fueron procesadas por este incidente y las dos personas eran menores de edad, de 16 y 17 años, lo cual indica que las herramientas para poder realizar este tipo de actividades maliciosas están al alcance básicamente de todos, incluyendo en este caso dos adolescentes. Del artículo que se nos brindó para analizar, surge que 48 millones de personas fueron afectadas por esta fuga de información, de los cuales 40 millones eran posibles o ex clientes, 7.8 millones eran clientes postpagos, es decir, que reciben una factura al final del mes y pagan lo que consumieron, y 850.000 clientes eran prepagos, es decir, que pagan una determinada cantidad por adelantado. Dependiendo del tipo de usuario, T-Mobile expuso determinados tipos de información. En general, se perdieron cosas como los nombres completos, las fechas de nacimiento, los números de seguro social, entre otros, y en el nivel de prepagos, los teléfonos y los PINs. Esto generó riesgos, por ejemplo, como el robo de identidad o el SIM swap, que es un mecanismo para simular que uno tiene el teléfono de otra persona. Toda esta historia le terminó costando a T-Mobile bastante dinero. Para empezar, a los usuarios afectados les ofrecieron 2 años de un sistema de protección de identidad sin costo adicional, un sistema provisto por McAfee, el cambio de PIN de todos los usuarios afectados y además un proceso de protección al acceso indebido a comunicaciones para evitar lo que mencionábamos del SIM swap. Adicionalmente, y a través de demandas, T-Mobile debió pagar 350 millones a los afectados y además invertir 150 millones en mejoras a su seguridad. Existen distintas versiones acerca de por qué esto sucedió. Una versión dice que los atacantes primero lograron acceder a un ambiente de testing o de pruebas y después de ahí realizaron un ataque de fuerza bruta para obtener acceso al sistema de producción y de ahí descargaron la data. Otra opción dice que lograron acceder a usuarios y contraseñas, ya sea comprándolas o a través de ingeniería social, y con esos usuarios y contraseñas lograron acceder a producción y a los sistemas internos para capturar la información. Puede que esto sea una combinación de las dos cosas y que la historia haya ido evolucionando en la medida en la que se pudo recopilar más información. La realidad es que este incidente desnudó ciertas debilidades del sistema en su conjunto, como por ejemplo que no hay un marco de referencia que regule la información que las empresas pueden tener de personas que no son sus clientes. Por ejemplo, en este caso, 40 millones de las personas afectadas no eran clientes de T-Mobile y sin embargo T-Mobile tenía un buen conjunto de información sobre ellas y esto no era un delito. Otras regiones como Europa tienen protecciones más estrictas como GDPR que de alguna manera van a empezar a influir en lo que se hace aquí en Estados Unidos. En particular, California ya empezó a incorporar ciertas medidas en este sentido. ¿Qué cosas podemos hacer para mitigar este tipo de problemas o qué cosas se hubieran podido hacer para mitigar este tipo de problemas? En particular, la configuración de múltiples sistemas de autenticación para poder acceder a un sistema es una de las principales que los usuarios finales pueden hacer para evitar que sus cuentas sean utilizadas maliciosamente. Obviamente, para los usuarios afectados, aceptar la oferta de T-Mobile de los 2 años de protección de identidad y también, en líneas generales, minimizar como usuarios el tipo de información que brindamos a estos proveedores, limitándolo a aquel estrictamente necesario para que puedan brindarnos este servicio. Desde el punto de vista de la empresa, por supuesto que una de las medidas es incrementar la seguridad en la autenticación, especialmente para administradores o personas que tengan acceso a mucha información, migrar a un esquema de no contraseñas, donde en realidad la actualización se hace a través de mecanismos biométricos. También segmentar la información, y en este caso vale destacar que T-Mobile tenía segmentada la información, por eso no perdió información acerca de todos sus usuarios, sino solo de este subconjunto de personas. Realizar
testeos de penetración periódicos, es decir, contratar a empresas que intenten penetrar la plataforma para detectar posibles vulnerabilidades y corregirlas. Después, asegurar que todos los ambientes, incluyendo los de testing, tengan las mismas características de seguridad y protecciones para que no pase como se mencionó anteriormente, que el sistema de testeo era más débil y por eso fue el utilizado para poder realizar la intrusión. Incorporar sistema de monitoreo de intrusos con alertas y acciones automatizadas. Estos sistemas ya tienen varios años y lo que hacen es detectar patrones con anomalías que pueden indicar la presencia de un intruso, pero generar alertas y además generar acciones como por ejemplo bloquear direcciones de IP, entre otras. También se puede encriptar la información de las bases de datos, dependiendo de cómo los malhechores se lleven la información. Si la base de datos está encriptada, tal vez puedan proteger la información de esa manera. Y minimizar el acceso a la plataforma desde fuera de la red de la organización o aumentar los requerimientos para cuando este acceso suceda. Por ejemplo, que solo pueda ser accedido a los servidores desde equipos corporativos, no desde un PC cualquiera. Estas y muchas otras. En conclusión, las prácticas de seguridad deben ser una política constante en la organización. No es algo que se hace una vez y se olvida, sino que debe ser un proceso de mejora continua de la seguridad. La otra cosa es, la seguridad depende de todos, dado que los atacantes van a tratar de ir por el eslabón más débil de la cadena, que normalmente es el usuario común, el que tiene menos protección, el que escribe su contraseña en un papel, el que tiene una contraseña sencilla. Esos van a ser los que van a ser atacados y los que van a generar un riesgo importante. La complejidad de los ataques va avanzando con el tiempo y de la misma manera deben avanzar las medidas para prevenirlo. No podemos quedarnos estancados con la seguridad que pusimos hace un año o hace 2 años, porque las amenazas evolucionan. Y por último, como se decía, ningún sistema es 100% seguro, pero se pueden incorporar medidas para reducir el riesgo de la intrusión o mitigar el impacto si esto sucede. Muchas gracias.